Dentro de bomba cardíaca hay un tópico que es muy importante para comprender cómo se regula el mecanismo de bomba. En las primeras sesiones habíamos dicho que uno de los mecanismos para regular la función cardíaca es la regulación extrínseca por parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Simpático y parasimpático. Hoy vamos a hacer énfasis en la regulación intrínseca del corazón, que es lo que se denomina el mecanismo de Frank Starling del corazón. Se menciona con el nombre completo del corazón. ¿Por qué? Porque a veces bajo el nombre de Frank Starling también se puede encontrar en fisiología vascular, en fisiología renal, las fuerzas o las presiones de Starling. Entonces, para evitar confusiones, cuando estamos hablando del corazón, es necesario decir el nombre completo, Frank Starling del corazón. El mecanismo de Frank Starling del corazón es un mecanismo por el cual el corazón es capaz de regular su propia contractilidad según el llenado de sangre, según el volumen que recibe a partir del retorno venoso, de manera tal que si el volumen de fin de diástole, el llenado total que recibe, aumenta, sus fibras miocárdicas se van a estirar más y por mecanismos moleculares que vamos a ver más adelante es capaz de contraerse con mayor intensidad para bombear esa cantidad extra de sangre que le está llegando. Esto está dentro de ciertos límites, por supuesto, porque yo no puedo seguir aumentando indefinidamente el volumen, siempre va a llegar un momento en el cual falle el corazón. Este mismo mecanismo de relación entre la longitud inicial y la fuerza desarrollada, es decir, entre mayor sea la longitud inicial del músculo, mayor va a ser la fuerza desarrollada, también es receta para el músculo esquelético. Lo que pasa es que el músculo esquelético, ustedes saben, ya tiene una longitud prácticamente fija, por las inserciones óseas que tienen esos músculos. No podemos variar en gran medida la longitud del músculo. En cambio, la longitud del corazón sí puede variarse bastante dependiendo del llenado ventricular que se alcance. ¿En qué consiste entonces este mecanismo de Frank Starling? Lo podemos ver en esta gráfica de volumen sistólico como una representación de la contractilidad con respecto a el volumen de fin de diástole como un indicador que es el que determina el estiramiento que tiene la fibra muscular en reposo del corazón antes de contraerse. Entonces, cuando el llenado es poco, el volumen sistólico es poco, pero si aumentamos el llenado va aumentando proporcionalmente también ese volumen sistólico hasta que vamos a llegar a una longitud óptima, es decir, el llenado óptimo, donde se va a maximizar la fuerza de contracción. Y hasta ahí estaría como la capacidad o la reserva funcional, porque siempre para todos nuestros mecanismos fisiológicos tenemos unos límites. Si sobrepasamos cierto límite, sobrepasamos esta capacidad adaptativa del corazón y el corazón entra en disfunción, va a entrar en una falla. ¿Qué mecanismo celular está detrás? Ya lo vamos a ver. Tiene que ver con que la contracción, la fuerza que se desarrolla al contraerse está determinada por qué tanto se acortan los filamentos. Para esto podemos inferir que si nosotros maximizamos el contacto, optimizamos el contacto entre filamentos, vamos a tener un mayor acortamiento y vamos a desarrollar más fuerza muscular. Como les mencionaba anteriormente, esta relación entre desarrollo de fuerza y longitud inicial también se ha descrito para el músculo esquelético. Lo que pasa es que el músculo esquelético no tiene la posibilidad de cambiar mucho su longitud justamente por su configuración anatómica y sus inserciones óseas, cosa que sí puede hacer el corazón, que está constituido en forma de cavidad y que podemos llenarlo, ¿cierto? Incrementar ese llenado modificando esa longitud. Ustedes acá ven con esta línea negra el comportamiento del corazón en la medida en que ustedes aumentan la longitud, entre un 70 y un 100% de aumento de longitud, y miren que hay una pendiente muy empinada en la cual incrementos entre el 70 y el 90% en la longitud van a producir unos incrementos lineales en la fuerza hasta que llegamos pues como a un límite que es la reserva funcional. Con negro ustedes ven el comportamiento de un corazoncito normal y a la derecha ven cómo se comporta un corazón que está en falla cardíaca. Fíjense que se acuesta esa línea, es decir, la pendiente baja, por lo tanto, para el mismo cambio de fuerza, para el mismo cambio de longitud, un corazón en falla no
es capaz de desarrollar la misma fuerza, desarrolla menos fuerza en comparación con lo que puede lograr para ese mismo cambio de longitud un corazoncito sano. Ahora vamos a ver en qué consiste molecularmente esta propiedad. ¿Cómo es que ya podemos inferir que lo que ocurre es una optimización de los contactos entre filamentos? Vamos a ver cómo ocurre. Aquí tenemos una estructura o una diagrama, como la estructura de la sarcómera. Aquí está el sarcolermo membrana plasmática, que ustedes saben que contiene los canales iónicos involucrados en el potencial de acción. Sin embargo, ustedes saben que en el músculo cardíaco tenemos unas invaginaciones que se llaman los túbulos T. Estos túbulos T también tienen una alta densidad de canales de calcio tipo L, que son los que se abren en la fase 2 del potencial de acción de las células contráctiles. Eso les permite que al abrirse y ingresar calcio se regeneren aquí localmente elevadas concentraciones de calcio y muy cerca, muy próximos a los túbulos T se encuentra el retículo sarcoplásmico. Entonces, por proximidad, yo voy a tener una capacidad de detectar rápidamente esta elevación de los canales de calcio y esto permite la apertura de estos canales de reanodina, que son los canales de calcio de calcio. ¿Cierto? Se libera entonces el calcio del retículo y queda disponible para la activación del mecanismo contráctil. Hasta ahí ya lo sabemos. ¿Qué es cuál es el mecanismo involucrado en el mecanismo estable? El de una proteína denominada titina. ¿Qué pasa? En las fibras musculares cardíacas nosotros tenemos una estructura que se denomina las líneas Z, ¿cierto? Separando esas líneas, estas sarcómeras, yo tengo estas líneas Z sobre las cuales están anclados los filamentos y tengo dos tipos de filamentos. Los filamentos delgados que están anclados directamente a las líneas Z y estos filamentos, los filamentos gruesos constituidos por miosina principalmente, y tengo en la parte interna los los gruesos en el interior de miosina y ellos están como atados, anclados a estas líneas Z mediante filamentos de titina. Entonces, ¿qué ocurre? Si son estos filamentos los de titina que son como unas cuerdas que están tirando de estos filamentos de miosina, lo que vamos a tener es que si la fibra muscular se estira más por el llenado, esas cuerdas de titina alan, ¿cierto? Tensionan estos filamentos. Y al tensionar estos filamentos se comportan como cuerdas que al tensionarse acercan los filamentos gruesos con los delgados. Hagan de cuenta que hubiésemos 4 personas acá, con 2 cuerdas, ¿cierto? Una cuerda sostenida por 2 personas y otra cuerda sostenida por 2 personas. Si nosotros nos acercamos, las 4 personas, las cuerdas van a estar flojas. Por lo tanto, esta titina va a estar floja. Los filamentos van a estar separados. Pero si nos alejamos, las cuerdas se van a tensar y al tensarse, las cuerdas se van a unir. Al unirse esas cuerdas, al tener una aproximación de los filamentos gruesos con los filamentos delgados, cuando ya hay calcio disponible y se tocan los filamentos de actina con los de miosina, el grado de acortamiento va a ser mucho mayor si tengo esa tensión en los filamentos de titina. En cambio, si la fibra está suelta y los filamentos de titina también están sueltas, pues cuando haya calcio sí se acercan, pero el acortamiento no va a ser tan intenso. Entonces es una cuestión de tipo mecánico que está dado por la tensión de estos filamentos de titina. Otros de los condicionantes de la fuerza de contracción, aparte de la titina, ya lo conocemos, es la disponibilidad de calcio, ¿cierto? Esos son los 2 mecanismos principales para aumentar la contractilidad. La disponibilidad de calcio determina un cambio conformacional en las moléculas, especialmente de la troponina inhibitoria. ¿Qué es lo que ocurre aquí a la izquierda? Ustedes ven la configuración normal que tienen todas estas proteínas y estas unidades cuando yo tengo una baja concentración de calcio. Aquí lo que tengo es cubierto el dominio de actina sobre el cual debería entrar en contacto la miosina en la vecindad de la miosina con la troponiosina. ¿Qué pasa cuando se une el calcio a la troponina C? Que el extremo carboxiterminal de la troponina inhibitoria se levanta, ¿cierto? Descubre el sitio de unión y permite
filamento de miosina interactúe con el filamento delgado. Cuanto más calcio haya, voy a tener un mayor descubrimiento de estos residuos o de estos dominios y va a aumentar la interacción entre filamentos gruesos y delgados. Al aumentar esa interacción, el grado de acortamiento va a ser mayor y ese mayor grado de acortamiento pues va a producir una mayor fuerza muscular. Ahora bien, para cualquier concentración dada de calcio, si adicional a la concentración de calcio yo tengo esa tensión o ese estiramiento de la fibra con esa tensión de los filamentos de titina, va a aumentar aún más la posibilidad de contacto. En esta gráfica lo podemos ver un poco mejor. Aquí arriba ustedes ven una línea Z, aquí ven los filamentos delgados y aquí ven los filamentos gruesos anclados mediante la titina. Arriba la fibra está floja, no tiene un buen llenado, tiene un bajo llenado, por lo tanto la fibra está floja, está suelta. Al estar suelta, pues se separan estas dos cuerdas, estos dos filamentos. Aquí abajo llené más el ventrículo, se estiró la fibra cardíaca, es como una cuerda que estira. Esta cuerda que estira y tensiona estos filamentos de miosina hace que esas dos cuerdas tensionadas se acerquen. Y al acercarse en este sentido, cuando ya llega el calcio disponible para la contracción, el grado de acortamiento va a ser mayor y por lo tanto la fuerza es mayor. De hecho, lo que vemos en esta gráfica es que son estos dos elementos, la concentración de calcio y la tensión o la longitud de la fibra, los que determinan la fuerza. Miren que yo aquí tengo diferentes concentraciones de calcio, voy subiendo el calcio y en la medida en que subo el calcio veo que aumenta la fuerza que se genera, pero además tengo dos condiciones distintas. Una cosa es la relación entre fuerza y calcio cuando la fibra está cortica, está flojita, y cuando yo estiro la fibra, incremento esta pendiente. O sea, para la misma concentración de calcio, por ejemplo esta, si la fibra está floja, hay menos fuerza, pero si la fibra está más alargada, con más llenado, incrementa la fuerza, ¿vale? Son dos factores independientes que aumentan la fuerza de contracción. Pero si ambos van a estar presentes, pues ambos van a contribuir de manera simultánea al aumento de la fuerza. Normalmente en los textos de fisiología no hablan de esto, solamente hablan del mecanismo de Frank-Starling y por mucho ponen una gráfica como esta, ¿cierto? Sí. Estas gráficas son de un artículo que es este. No es necesario que se lean el artículo porque además habla de otros detalles que en este momento pues no son relevantes. Yo de ese artículo seleccioné las gráficas que considero más significativas, que son estas, que nos ilustra la posición de las fibras de titina, esta que nos ilustra cómo con la llegada del calcio se descubre este sitio de unión por desplazamiento de la toponimia inhibitoria, y esta que me parece bastante más clara porque muestra cómo cuando la fibra está suelta se separan y en cambio cuando la fibra se alarga esas dos cuérticas se aproximan, y que aquí, a pesar de que las concentraciones de calcio sean constantes, el simple hecho de cambiar esa longitud inicial de la fibra pues va a incrementar considerablemente la fuerza. Bueno, voy a llamar lista. Por favor, contesta presente.